2 de enero de 1873, quedan 40 días para que llegue la República a España. Quiero que me acompañes en este episodio apasionante de nuestra historia, empezando como estamos hoy en Córdoba. ¿Por qué en Córdoba? Porque aquí, a las puertas del Teatro Moratín, un teatro que en el 2023 ya no existe, está en la calle Jesús María, hoy lo ocupa parte de una de las confiterías Serrano. Dentro se encuentran reunidos 46 delegados de la Federación Regional Española de la Internacional. ¿Qué están haciendo? Están haciendo lo que Carlos Marx y Mikhail Alexandrovich Bakunin hicieron hace 5 meses: separarse, romper. Marx sigue en su congreso de La Haya, pero los que en 2023 conocemos como anarquistas, hoy internacionalistas, se están adhiriendo a los acuerdos de Saint-Imier, el congreso de Bakunin, el que para ellos es la primera internacional. Y parece que un delegado está saliendo. Perdone, ¿de dónde viene usted? De Madrid, soy tipógrafo. Y dígame, ¿qué postura ha defendido en el Congreso? Estoy a favor de seguir la Internacional de La Haya. ¿Es usted entonces marxista? Sí, claro. ¿Cuál es su nombre? Pablo Iglesias. Bien, cuénteme, Pablo, ¿por qué ha decidido seguir del lado marxista? Necesitamos organizar un partido obrero y no funcionar como un sindicato. Hay que entrar en el Parlamento, hacer leyes en favor de la clase obrera y cambiar la dictadura de los burgueses por la dictadura del proletariado, y no por la nada. Entonces ustedes los marxistas rompen pero se quedan en minoría. Sí, somos 9, literalmente. Hemos creado la nueva Federación Madrileña y trabajaremos desde ahí. ¿Una nueva internacional española? Aunque seamos 9, pero sí. Pablo Iglesias Pose, muchas gracias. ¿Cómo sabe usted mi segundo apellido? No se preocupe, luego se lo digo. 1873 Año Cantón es un podcast original de Historia Útil, creado y dirigido por Pablo Delgado. Hasta dentro de unos años que no se ponga música al himno de la Internacional, la marsellesa va a seguir siendo el himno de los internacionalistas. Lo que no sabe Pablo Iglesias es que dentro de 6 años fundará ese partido obrero marxista, el Partido Socialista Obrero Español, y dentro de 15 su sindicato, la Unión General de Trabajadores, aunque hasta los años 50 del siglo XX los anarquistas en España serán más numerosos que los socialistas. Uno de los líderes de la Federación Española de la Internacional es Anselmo Lorenzo, y quiero que nos lo presente Juan Pablo Calero, historiador especializado en historia contemporánea. Anselmo Lorenzo es un personaje un poco peculiar dentro de lo que sería el movimiento obrero en España. Él no es el principal organizador de la Primera Internacional, pero es verdad que él está desde el principio. No es tampoco un ideólogo, pero él también escribió varias obras y algunas muy importantes y de calado. No es tampoco el principal divulgador, pero él, Anselmo Lorenzo, sí que escribió muchísimo en la prensa, colaboró con muchísimos periódicos, tampoco fue un dirigente de las organizaciones obreras, que es entonces lo que hace que Anselmo Lorenzo, que no sea el más importante en cada uno de estos campos, sí que finalmente sea un personaje fundamental. Pues básicamente él es el hilo conductor, como de alguna manera el que da el sello de calidad al movimiento libertario, porque él está presente desde el primer momento, desde que viene Fanelli a España. Él es de alguna manera una figura de autoridad, no de autoridad en el sentido entendido de autoritarismo, sino como una figura de referencia. Don Anselmo, gracias por atenderme. Ningún problema. Ya hemos terminado el congreso. ¿Cuánto tiempo llevan reunidos? Empezamos el 25 de diciembre, así que unos 8 días. Usted se alojó en casa de Carlos Marx en Londres hace un par de años. ¿Quién iba a decir que acabase del lado de Bakunin? No, yo nunca he sido marxista. Fui a Londres a una conferencia de la Internacional. Es habitual que los militantes acojan en sus casas a delegados extranjeros. ¿Qué quería Marx de usted? La Federación Española de la Internacional era y es la más fuerte, pero Marx no tiene mucho peso en ella. Sin embargo, hoy ustedes rompen con Marx cuando sigue siendo más conocido a nivel popular que Bakunin. Pero quien impulsó el internacionalismo en España fue el señor Fanelli, enviado por Bakunin. Y ya de antes los obreros españoles tenían contactos fuera con él. Tiene más arraigo. Entonces Marx no consiguió traerle a sus posiciones en Londres. No, pero hablamos de todo. Fue una estancia agradable. Usted lo ha dicho. Tenía muchos intereses en conocerme. Tenía mucho interés en conocerle, señor Lorenzo. Por favor, acompáñeme a tomar el té. Es usted hombre principal en la Organización Obrera Española. Gracias, señor Marx.
¿Usted ya lo ve? Yo en el exilio porque la internacional es ilegal en Prusia. Ahora en Francia, también Italia, Suiza y Estados Unidos. España es nuestra esperanza, Anselmo. Mire, le traigo un resumen de los trabajos que hemos realizado en España. Muy bien, hay mucho de qué hablar. ¿Sabe usted que lo poco que sé de español lo aprendí para leer El Quijote en su lengua original? Soy gran admirador también de Calderón, de Lope de Vega. Me encantan sus comedias, para mí es el mejor. Y por supuesto Tirso de Sin embargo, Molina. parece que aquel Congreso de Londres no le gustó demasiado. En vez de encontrarme a grandes pensadores y defensores de los trabajadores, hallé rencillas y enemistades. Oyeron mis propuestas, como quien oye llover. Desastroso. Anselmo, ¿por qué la Federación Española de la Internacional sigue a Bakunin y no a Marx? El señor Marx y su Congreso de La Haya obligan a los internacionales a constituirse como partido político. ¿Por qué? Porque el primer deber del proletariado es conquistar el poder político. No estamos de acuerdo. La Internacional de Trabajadores debe recoger todos aquellos que sufren las injusticias de la sociedad. Por eso, tener un partido y un programa político implica repudiar a los que no estuviesen conformes. ¿No quieren entonces conquistar el poder político? Eso significaría dar por hecho que el malestar social o las injusticias sociales proceden de la maldad de los gobiernos. Y es negar que tengan su origen en las instituciones de la actual sociedad. De las cuales, según ustedes, son resultado natural los poderes políticos. Así es. Queremos destruir todos esos poderes, no conquistarlos. No queremos el privilegio del poder, ni siquiera para nosotros mismos. Señor Lorenzo, muchas gracias por atenderme. ¿A usted? Lo que hagan los internacionalistas a partir de este momento, durante este año de la República, te lo seguiré contando en este podcast. Sin embargo, escuchamos de nuevo a Juan Pablo Calero para conocer cómo se organizaban en estos primeros años 70 del siglo XIX. Se agrupan por oficios y luego por federaciones locales, pero además se agrupan también por federaciones de oficios. Es decir, los toneleros de Olot se reúnen en la Sociedad de Toneleros de Olot y la Sociedad de Toneleros de Olot, junto con los carpinteros, los vendimiadores y no sé qué, forman la Federación de la Internacional de Olot. Y luego los toneleros de Olot, junto con los toneleros de Barcelona y los de Granada y los de Úbeda, forman la Federación de Toneleros. Puedes escuchar la entrevista entera a Juan Pablo Calero en el canal Historia Útil. Y hoy han participado en este episodio Pablo Núñez como Pablo Iglesias, Manu Monteagudo como Karl Marx y David Benayas como Anselmo Lorenzo.